Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel A, Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. En esta ocasión, el tema que traemos a conectar aquí a Conectados es ¿por qué creer? ¿Por qué creer? Pues les encargo, antes de comenzar y todo esto, les encargo que se suscriban al canal, que compartan este video y que lo miren hasta el final. Es muy importante para nosotros que lo miren hasta el final para que el mensaje llegue a sus vidas. Ok, pastor, ¿por qué creer? ¿Por qué? Bueno, creer, ¿verdad? El creer es tener, vamos a decir tener fe, pero vamos a hablar de la palabra creer, ¿verdad? Creo que dentro de las iglesias, cada iglesia tiene un credo por el que creen, cuál es lo que ellos creen. Pero personalmente creo que nosotros también deberíamos de tener un credo, el propósito de creer nosotros. ¿Qué es lo que nosotros creemos en nosotros mismos? Porque si yo creo, o sea, todos los credos que existen dentro del mundo, pero no creo en lo que yo puedo llegar a ser, no sé. Ok, voy a pasar una pregunta. ¿Cuál va primero? ¿La fe y creer después? ¿O creer y después la fe? No, pues primero debemos de tener fe, ¿verdad? Así es. Porque, o sea, si creemos sin fe, creo que sería... Porque hay gente que cree sin fe, ¿eh? Sí, yo sé. Por eso se lo pregunto. Sí. Pero no tienen, creen, pero no tienen la fe que deberían de tener para creer y sacarlo, el resultado de lo que tienen que hacer. Sí, así es. Sí, totalmente. Ok, ¿qué le parece? Nos mandaron por correo un testimonial, una persona. Carlos, le vamos a poner Carlos, no va a decir su nombre. Pero le vamos a poner Carlos. Bueno, él nos escribió y nos compartió su testimonio. Ok, ahí le va, ¿no? Testimonio de Carlos. Tenía trabajo, familia, amigos, pero por dentro estaba vacío. Comencé con ansiedad, después vino la depresión y finalmente pensamientos de ya no querer seguir viviendo. Probé de todo, distracciones, alcohol, motivación, incluso alejarse de Dios, pero nada llenaba mi vacío o nada llenaba ese vacío de él. Una noche completamente solo hice una oración sencilla: Dios, si existes, ayúdame, porque ya no puedo más. No sentí rayos del cielo ni voces, pero sentí paz por primera vez en años. Eso está diciendo él. Poco a poco comencé a acercarme a Dios. No porque todo se resolviera de inmediato, pero ya no caminaba solo. Hoy sigo teniendo luchas, pero ya no estoy perdido. Creyó en sí mismo. Sí, ¿verdad? Bueno, creyó en Dios primero. Creyó, Sí. ¿verdad? Pero, mira, por ejemplo, el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando dice el hijo pródigo, me levantaré e iré y le diré a mi padre, pecado contra ti, contra el cielo. O sea, él tenía él creía en Dios y todo, ¿verdad? Pero sabía que había pecado, pero cuando se encontró solo, él tenía que creer en él mismo que se podía levantar. Exacto. Y aquí, Carlos, tú me das un testimonio de que él estaba creyendo que él mismo podía luchar para poder salir de la depresión, poder salir de todos esos problemas. Exacto, y no fue así. Al final de cuentas tuvo que arrodillarse. Claro. Y Dios tuvo misericordia de él. Tener la fe de creer que Exacto. alguien lo podía sacar. Porque mira, de creer todos creemos, ¿verdad? Y tú crees... Por ejemplo, los que creen que pueden hacer o lograr algo, sí, lo creen, pero si no tienen la fe o si no le piden la alianza a Dios, sí, en vano sería. Sí. Mire esto, mire. Ahí le va este salmo, Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él se quebrantó, pastor. Ajá, claro, porque dice la Biblia que Él no rechaza ningún corazón que está contrito y humillado. Entonces, dentro del corazón, sí, porque... Es que podemos creer con la mente y podemos creer con el corazón. Entonces quiere decir usted que Dios no llega a nosotros, a nuestras vidas, cuando somos fuertes,
sino cuando somos honestos. Más que nada, cuando somos débiles, nosotros permitimos que Dios llegue a nuestra Sí, vida. porque él por sus propias fuerzas buscó salir. Sí, porque cuando la persona lo tiene todo, no cree. Exacto, sí, es cierto. No necesito, no, estoy bien. No, el ejemplo de la cuenta de banco, siempre. Sí, cuando está llena, bueno, pues tengo una cuenta grande, me sostengo, tengo esto, tengo lo otro. Pero cuando caes en un fondo como este, en una depresión, en un problema de drogadicción, en un problema de pecado, es cuando el ser humano empieza a humillarse, aunque tenga la cuenta del banco llena, pero sabe que su vida personal está toda desgarrada. Es cuando viene, se hinca, se doblega, busca a Dios para llevar una búsqueda de Dios y pueda salir del problema donde se encuentra. Ahí le va Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Entonces, son cargas, son problemas y las enfermedades, los problemas, los abandonos, como en el caso de esta persona. Todas esas cosas vienen siendo cargas en esta vida, en este mundo, y esas cargas son las que agobian al ser humano. Amén. Ok, mire, entonces hay muchas personas que se identifican con lo de Carlos. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para esa persona si Carlos arrodilló sus pies y ya no creyó más en ese poder mental que según él con sus fuerzas podía salir, que no lo pudo hacer? Hasta que encontró, se arrodilló a Dios y Dios tuvo su misericordia de él. La Biblia dice: buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces, mientras tengamos esa oportunidad de buscar, de la búsqueda de Dios, de hablar con Él, de pedirle que nos saque de esa situación a veces donde estamos hundidos, esa búsqueda va a ser a que podamos salir del problema donde nos encontremos en cualquier situación y en cualquier momento. Pues es que, como le digo, pues si Dios hizo eso con Carlos o con cualquier otro testimonio que tengamos de Dios, pues lo puede hacer con cualquiera. Claro, con todos. Todo el que le como busque. Dice usted. Todo el que le busque. Pero primero se empieza con la fe. Claro. La fe en él. Ok, pastor, ¿continuamos? Continuamos. Ok, mira, aquí le traigo unas preguntas que nos mandó el público. No son muchas, son pocas, pero están buenas. A ver. Ok, mire. Ahí empezamos con la primera pregunta. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto dolor? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto dolor? Son preguntas de la gente. Sí, no, pues mira, Dios, dice la Biblia que Dios hace las cosas perfectas. No deja nada a medias ni nada comenzado. El asunto del dolor viene por causa de los pensamientos del hombre. Que el Señor dice, ¿verdad? Tus pensamientos no son mis pensamientos, porque yo tengo pensamientos de bien para ti. Entonces, muchas de las veces el ser humano ha tomado caminos erróneos, caminos diferentes, caminos que no son buenos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo del rey Saúl. Dios puso al rey Saúl, claramente. Sí. Pero en el caminar el rey Saúl se desvía y empieza a hacer las cosas que él quiso hacer y no las cosas que Dios le mandó a hacer. Otro ejemplo, Sansón. Y Sansón igual, fue enviado para un propósito. Sin embargo, Sansón se enamoró de una mujer, el cual supo cuál era el secreto e hizo descubrir el secreto de Dios que Dios había tenido con Sansón, y ahí fue la perdición de Sansón. O sea que los caminos de Dios son perfectos y cada uno de nosotros nos pone en un camino como los que les estoy diciendo dentro de la Biblia, pero el problema es desviarse y formar sus propios caminos. Pues sí, así es. Entonces quiere decir que aquí, pues al final de cuentas, no hay dolor. O sea, al final de cuentas es la elección de uno. Claro, el tomar el camino equivocado, el tomar un camino que no es de parte de Dios. Y dice, bueno, por ahí, ¿verdad? Que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero son caminos de perdición. ¿Por qué? Porque están haciendo los caminos o las cosas
por la mentalidad de ellos y por la voluntad de ellos mismos, y no por la voluntad de Dios o por el propósito de Dios. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. Échale. Ok, pregunta 2. Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Las preguntas Son preguntas sí, que la gente hace. del público. Sí, pues, así es. Pues sí, o sea, no podemos decirles están mal, o sea, aunque la Biblia dice y no dejéis de congregarte como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Pero no quiere decir que si en algún lugar te hicieron algún daño, que vamos a decir, pues todos los lados son iguales, claro que no. Hay lugares que pues se sigue haciendo tal vez lo antiguito, ¿verdad? La ayuda, el preocuparse por las almas, el preocuparse por las personas que tienen necesidad, porque todo eso muchas de las veces dentro de las congregaciones se pierde. Entonces la gente califica eso. Y hay muchos pues que quieren vivir también de eso, ¿verdad? De las ayudas dentro de la iglesia, pero la gente a veces, yo sé que hay muchos que han sido dañados, han sido heridos y ya no quieren seguir en los caminos del Señor, entonces buscan una excusa y señalan a todas las iglesias, cuando sabemos que el Señor se mueve en iglesias y en la iglesia y no en las iglesias imperfectas. Bueno, imperfectas son todas, ¿verdad? Todas, porque sí. ahí estamos todos los imperfectos, pero Sí. hay algunos que abusan a veces, muchas de las veces. Los abusos dentro de las congregaciones, desafortunadamente en liderazgos, que abusan de las almas o de los más pequeños. Entonces, la alma queda herida, la oveja queda herida, entonces dice, decido no ir a la iglesia, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Sería más conveniente decir, creo en Dios, pero no creo en las doctrinas que muchas de las veces manipulan dentro de las iglesias, o el legalismo que existe también dentro de las iglesias. Que serían errores humanos. Sí, errores humanos, carnales. Carnales, así es. Ok, siguiente pregunta. Ok, pregunta número 3. Y si creo, y sí creo, y Dios no me responde, o sea, que sí cree, pero Dios no le responde. Sí. Bueno, es que aquí el creer que Dios va a hacer algo en mi vida, creo que primeramente debería de creerlo yo, que verdaderamente Dios va a hacer algo en mi vida. ¿Por qué? Porque muchas de las veces exponemos simple y sencillamente la queja del problema que tenemos, pero no buscamos a Dios o no damos fruto de arrepentimiento. Y a veces que queremos creer que Dios haga algo de lo que yo necesito, pero yo no quiero poner nada de mi parte. Entonces, ese es un gran problema, un gran dilema que podemos decir, ok, Señor, yo pues creo en ti, necesito, vamos a decir, una enfermedad de lupus o cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad, pero si yo no doy frutos de arrepentimiento, ¿cómo puedo yo obtener eso? Oiga, pastor, pero ahí al final del día, Dios puede responder después de los frutos de arrepentimiento, como dice usted. Dios puede responder de muchas maneras, de muchas formas. Claro. Por sueños, por hechos, por otra persona, por muchas maneras, sí, con palabras, hay muchas maneras. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, hubo una mujer, pero fenicia, ¿verdad? Que dice que su hija estaba endemoniada y ella llegó al Señor Jesús para que su hija fuese sanada. Entonces Jesús le dijo, permite, es que pues el pan primero tengo que repartirlo a los de la casa o a los hijos, como dice la Biblia, ¿verdad? Y ella dijo, Señor, pero pues aún de la mesa caen boronas de las que yo me conformo. Vamos a decirlo de esta forma, ¿verdad? Y ella lo que quería era que su hija fuese sanada. Y ella tenía la fe y creía en Jesús en este momento. ¿Y cuál fue el gran mover que Jesús le dijo? Por lo que tú has dicho, mira, para toda reacción va a haber una acción. Sí. Ella tuvo una reacción y hubo una acción de parte de Jesús. Pero cuando nosotros queremos a veces obligar a Dios a decirle que Él tenga que hacer lo que yo necesito y yo seguir mi vida mundana por este lado, no se puede. Claro que no se puede. Ok, siguiente pregunta. Ok, pregunta 4. ¿Se puede creer después de haber fallado mucho? Bueno, el ser humano es... se puede decir que nosotros estamos en ese barco, vamos a decir, en ese problema, ¿verdad? De que muchas de las veces caemos. La Biblia dice 7 veces caerá el justo
y 7 veces el Señor lo levantará. Pues y tal vez va a decir, pues entonces hay un límite. Pero me acuerdo cuando Pedro se acercaba con Jesús y le decía, oiga, Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Yo pienso que a Pedro ya lo traían corto en ese problema, ¿verdad? Porque fue y ha de haber dicho, no, pues si 7 veces tengo que, el Señor levanta al que se cae, pues esto también tiene que haber un límite. Y le dijo, no sé cuántas, no recuerdo, porque son miles, 7 veces 7, 700 veces 7. Pero por ahí alguien dijo que la Escritura se relaciona en decirlo al día. Usted se imagina que todo el tiempo estar perdonando al hermano, o sea, durante el día y por mucho tiempo. Entonces, hay veces que el ser humano, por obvias razones, caemos en las debilidades, caemos en los problemas a veces, caemos en mentiras, aunque diga que son mentiras piadosas o blancas, no hay mentiras. Son mentiras. Caemos a veces, ya sea grande o pequeño, caemos. Sí. Pero por eso debemos estar siempre buscando a Dios, el rostro de Dios. Hay días que uno sale librado. Hay días que dice, gracias Señor, porque yo sin ti no puedo. Pero hay días que no se puede, que caemos sin querer muchas de las veces. Entonces, en eso no puede haber un pensar de decir, no, pues es que yo caigo a cada rato, o yo peco a cada rato, pues ya mejor no, desisto de seguir buscando a Dios y de seguir yendo a la iglesia. Ahí estamos dando paso a la gran victoria de Satanás sobre tu vida. Pero cuando tú empiezas a luchar por todas esas cosas, tú vas a empezar a tener la victoria sobre Satanás. Ok, entonces usted trata de decir que la gracia de Dios puede alcanzar a todos. Sí, la misericordia, porque acuérdate que Pablo dice, el que esté firme, que se afirme más. Procúrese afirmarse. Sí, que no se caiga, pero ahí está dando una razón que aquel también puede caer, el que está firme. Ok, ¿continuamos? Ok, pregunta 5. ¿Creer me quita mi libertad? No, al contrario, me da la libertad. Es que pensamos que al creer en Dios vamos a restringirnos del mundo. Pero creer en Dios es restringirnos de la esclavitud del mundo para venir a la libertad en el Espíritu con nuestro Señor. Qué bueno que dijo eso. Muchas iglesias hacen lo que usted dijo primero, que creer te restringen de lo del mundo. Y se fueron por ahí. Uh-huh. Eso es cierto, ¿eh? Sí, por eso mucha gente se va de las iglesias. Por causa de que Egipto, mira, Egipto lo podemos ver que Egipto, en Egipto estaba el pueblo de Israel. Era prisionero, pero se sentía libre. Porque cuando salieron ellos de ahí, cierto, eso. Ellos mismos dijeron, nos hubiera convenido habernos quedado allá, porque de perdido allá teníamos que comer. Entonces a ellos les gustaba esa prisión con una libertad de ese tipo de forma. Ok, pastor, muy bien. Ok, mira, ahí se acabaron las 5, eran 5 preguntitas, pero aquí le traigo 4 puntitos o 3 puntitos de nada más a debatir. Ok, y ya con eso terminamos lo de creer. O sea, creer es ser débil, Proverbio 28-26. El que confía en su propio corazón es necio. Y ya le sigue, ¿verdad? Están sintetizados. El que cree en sí mismo, en su propio corazón. El que no pone a Dios primero. O sea, debemos de poner primero a Dios sobre todas las cosas, dijo Jesús, ¿verdad? Pero muchas de las veces creemos en nuestro propio corazón de creer de que podemos nosotros hacer las cosas y hacer un lado la voluntad de Dios en nosotros. O vamos en contra de la voluntad de Dios y creemos que estamos correctamente bien, sin pensar que tenemos un proceso de parte de Dios, que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Lo que pasa, pastor, que muchos, por ejemplo, ese punto, muchas personas en el mundo piensan que creer es sinónimo de debilidad o es síntoma de debilidad. O es un signo de debilidad. Sí, es lo que... Pero no es así. No, claro, claro. Tú con la fe, dice la Biblia, la fe mueve montañas. Tal vez el ser humano de estos tiempos, el creer es creer que tener millones de dólares es tenerlo todo, y no es así. Aún hay ricos que tú sabes que vacíos, tienen una vida vacía. Vacía, sí.
que si tú hablaras con uno de ellos, están más Sí. preocupados en el dinero que en su propia vida. Se Sí. interesan más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Actuales. Ellos no pueden ver a un ser humano, que ayudar a un ser humano que necesita. Sin embargo, un necesitado que, por ejemplo, un homeless le llevan una pizza y no se come toda la pizza y reparte. La reparte, sí. Y Sí. ese es un corazón, aunque digamos, es un homeless, pero tiene un corazón limpio. Sí. Y el rico no. Al rico le llevas una pizza y va a guardar el resto de la pizza tal vez para mañana porque sabe que va a tener hambre. Ok, listo, pasóle. Siguiente punto. Listo, Me gustó ese punto, por cierto, ¿eh? dígalo. Es como creer, es como humildad, ¿no? Eso que dijo es humildad, ¿no? Sí, claro. Así es. Ok, creer no es religión, es relación. Pero Jesús vino a ofrecer relación. Juan 14:6. Sí, claro. Jesús nos dio una relación, entonces el ser humano ha puesto religiones de creer, pero hay veces que, ¿cómo te puedo decir? Hay intermedios. Intermedios porque, por ejemplo, mira, hay personas que han dicho que el Señor les ha dado, les ha hecho un milagro, ¿verdad? Pero el que se pone intermedio a veces es el líder, diciendo, oh, pues es que oramos por ti para que se sanara tu hija. Entonces, ¿es creer en el líder o en la oración del líder o creer en Dios? Entonces, aquí no hay intermedios. No hay. Carlos no usó intermedios. No. Se fue directamente como debe de ser en el Sí. orden con Dios para poder salir de ese. Y muchos en este mundo piensan que hay intermedios carnales humanos que pueden hacer la obra de parte de Dios y no es así. Cada uno de nosotros a veces nos encontramos en un problema grande para que podamos ir directamente con Dios y decirle, Señor, ayúdame, Señor, levántame, restáurame, no permitas que escuche esas voces en mi mente, no permitas que me suicide. O sea, cuántas cosas el Señor puede hacer, pero cuando nosotros le pedimos a Dios directamente. Ok, mire, a eso que está diciendo usted, el problema es de que la religión tiene mucho que ver porque la religión ha herido mucho a ese tipo de personas. Y por eso ellos se han apartado. Sí, Sí, así es. exactamente. Ok, siguiente puntito. Echémosle. ¿Se puede dudar y creer? No, porque si dudas, ya no estás creyendo en lo que... Está bueno. Sí. En lo que por ejemplo, Lázaro. Lázaro estaba muerto y Jesús iba a resucitar a Lázaro, pero su hermana le decía, no, sí, Señor, él sí está dormido, sí, Señor, sabemos que está dormido y que va a resucitar el día de la resurrección. Y Jesús le decía, no, si creyeras, le daba a entender, ahí estaba ella dudando, Sí. y el Señor le estaba poniendo la fe. Entonces, ¿cuántas de las veces el Señor nos ha dicho algo, pero nosotros dudamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, dudamos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, o lo que Dios puede, no tan solo quiere, sino que puede hacer en cada uno de nosotros? Entonces, no se puede creer sin estar dudando en las cosas del Señor. Y sucede muchas de las veces que, por ejemplo, el Señor le dan un diagnóstico de enfermedad y al rato le dice, el doctor le manda a decir que se equivocó. Entonces empieza la duda en los doctores y duda en Dios, o empieza a poner dudas. Y ese es el problema. ¿Por qué debemos de dudar? Y no digo que duda en Dios, sino la duda de decir, se han de ver equivocados, si a mí me dijeron que tenía cáncer y van a buscar nuevamente. Si ya el doctor le dijo, fue porque Dios ya metió las manos en el asunto. Si el doctor le dijo, me equivoqué, está sano, recibo la sanidad de parte de Dios y vámonos hacia adelante. Sí, no dudar en la sanidad. Porque, se va a hacer, te la hizo y se hizo. Claro. Ok, pastor. Siguiente punto. La crisis de fe de esta generación. Vivimos con más tecnología que nunca, pero con más vacío interior, porque el corazón humano fue creado para Dios. Eclesiastés 3:11 ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Sí, es que la crisis de fe en estos tiempos es la dependencia de algo. En estos tiempos, anteriormente dependíamos de Dios por la fe. Vamos a decirlo.
En esos tiempos se depende más de la ciencia que de Dios. Y sí hizo un lado la fe. Por ejemplo, en nuestras tierras. Allá pues hay personas que no tienen ni para comer o para comprar medicamento. Y cuando llegan a una iglesia y les dicen, ¿cuál es tu problema? Y fíjese, por primera vez, y se presentan, no, pues es que el doctor me dijo que tengo esta enfermedad, pero no tengo dinero. No te preocupes, el Señor te puede sanar, si tú crees, el Señor te puede sanar. Sí. Y entonces entran, oran por ello y mire, sin dinero, salen sanos de ese lugar. Con dinero, son dependientes de algo. Entonces, en estos tiempos la fe ha ido menguando en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque dependen más de las cosas terrenales, materiales, que tener fe en lo que Dios hace o puede hacer en tu vida. Sí, y eso se ve, como dijo usted, eso se ve mucho en México, en nuestros países. Ajá, sí. ¿no? Países pobres. Mucha fe, sí es cierto. Eso. Sí, porque mira, por ejemplo, en la Biblia encontramos a una mujer que tenía flujo de sangre. Uh-huh. Y ella dice que ya había gastado, mire, ella tenía esa fe del dinero, porque dice que tenía mucho dinero. Y que había gastado todo su dinero en doctores, dice ahí, ¿verdad? Vamos a decir también, tal vez hasta en brujos. También. Y había gastado, dice, mucho o todo su dinero. Y ya no le quedaba otra opción más que ir a hacer, pero ella lo hizo. No, nadie le dijo que lo hiciera. Hacer algo que nadie había hecho. ¿Por qué? Porque había escuchado que había un Jesús o un hombre llamado Jesús, que por donde él andaba y caminaba, muchos enfermos habían sanado y muchos habían resucitado. Entonces a ella, mire, cambió y transformó su mente de tener una fe dependiente o dependía a algo, a una fe que dependiera ahora del Señor Jesús. Dice que se acercó y con temor y temblor tocó el manto, el borde de su manto, y dice que ella al instante fue sanada. ¿Y qué le dijo Jesús después? Cuando la manda a traer, porque ella salió con miedo, con temor, porque era ir en contra de la ley de aquellos tiempos que una mujer que tuviera flujo de sangre tocara a un rabino. Eso era muerte. Y sin embargo ella salió de la multitud y con mucho temor le dijo, fui yo, maestro. ¿Y sabe qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Entonces ahí hay una fe. Una fe que dependía primeramente del dinero y de los brujos y de los doctores, y una fe cambiada que cuando ya no tenía nada de esto, entonces ya ahora su fe dependía solamente de la única sanidad que era Jesucristo. Entonces, para estos tiempos es a veces lo mismo. Tienen alguna enfermedad, no, mira, vete con aquel doctor, buenísimo, y nomás no. No, mira, yo te voy a recomendar, no, ya no hay doctores, te vamos a mandar con un brujo. Uh-huh. Y ahí van. Y tampoco. No, mira, va a venir un tremendo, nomás te pone las manos y te caes y eres sano, y tampoco. ¿Y sabes dónde te manda el Señor? Algún lugar donde tienen como 5 ovejas, pero que tienen un corazón dispuesto a agradar a Dios. A un lugar donde no es tal vez una multitud muy grande, pero cuando oran los que están y los pocos que son, oran con todo el corazón. Y aún aquellos que están enfermos, si llegan ahí a pedir, esos mismos son sanados. A veces Dios se mueve en las cosas pequeñas que en las cosas grandes. Si no vea el ejemplo de Jesús, cómo se movía él, las cosas pequeñas. Ajá, claro. Ok, ¿continuamos? Continuamos. Ok, el último punto, la decisión personal. Es elegir vida y esperanza. Deuteronomio 30:19, pastor. Pues la elección personal de elegir vida y esperanza. Sí, mira, personalmente, bueno, creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿verdad? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y los de tu casa. Sí. También nos enseña que debemos de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y muchas de las veces el ser humano acepta cosas, pues, por fuera, que cosas internas, que es nuestro Señor, que fue el creador y el que murió por nosotros. Y si nosotros aceptáramos este gran reto de decir, Señor, yo quiero que entres a mi corazón, entonces cada uno de nosotros tenemos que tener
esa búsqueda de Dios, aceptarlo en nuestro corazón y decirle que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. El cambiar, el ser transformados, el ser sano. Va a decir, no, yo estoy enfermo, pero tal vez del alma sí. Tal vez estás enfermo con un vicio. Y tal vez vas a decir, no, pues las enfermedades son como la hepatitis, el SIDA, todo eso, ¿no? Pero también hay enfermedades espirituales. Iracundo. También. Entonces, todas esas cosas que uno aparentemente dice que no son enfermedades, de ahí tenemos que ser sanos. Oiga, pastor, ¿es válido decir la salvación es personal? La salvación. Sí, ahorita hablando de lo personal, sí. Pues sí. ¿Es válido? Sí, claro. Porque la salvación es personal. O sea, el asunto es conmigo. Yo y Dios. Yo y el Señor. Porque si fuera, por ejemplo, que la salvación no fuera personal, pues entonces voy a ir a confesarle los pecados del vecino para que sea salvo. No. Pues así pasa. Yo tengo que confesarle mis pecados a Dios. No los pecados de otra persona para que sea salvo. No. Por eso dice, la salvación es personal, claro. Y cuando tengas esa salvación y estés seguro de que tienes esa salvación, también dice la Escritura que tienes que guardarla con temor y temblor de no perderla. Pero como hace rato dijimos, que en este caminar muchos van a caer, pero a la vez el Señor no te va a dejar ni te va a abandonar, te va a levantar. Pedro se hundió en las aguas, no lo dejó Jesús que se hundiera. Le puso la mano y lo sacó. Y le dio enseñanza de que lo iba a hacer en el caminar. Hablando con Jesús, Pedro negó a Jesús. Y sin embargo Jesús nunca lo dejó. Pedro retrocedió y regresó a hacer lo que antes hacía, antes de hacer lo que el Señor le había encomendado hacer. Y el Señor Jesús nuevamente fue y dice que en la orilla del mar le dijo nuevamente como al principio, tiren la red a la derecha. Entonces hay veces que si aquellos siendo discípulos caían, mire, nosotros siendo discípulos también de Jesús, a veces caemos en el carácter, como decía Ariel, el iracundo es un enojón. El iracundo. Pero enojón a otros niveles, sí. Ahora le han puesto bipolares. Sí. Entonces el bipolar es eso. Que ahorita estoy contento y mañana estoy enojado, o luego me enojo. Entonces, son ciclos personales muchas de las veces que nosotros mismos tenemos que cambiarlos, pero pidiéndole la ayuda a Dios. Cuando tú dejas de hacer eso, quiere decir que el Señor está gobernando tu vida. Ok, pastor, ¿ya aventamos las conclusiones? Aventamos las conclusiones. Conclusión. Pues el creer, mire, al que cree, todo le es posible, todo dice es la palabra del Señor. Creer. Y si tú crees y tienes fe, las dos cosas, si crees y tienes fe, vas a empezar a mover montañas. Pero no creas que montañas de estas, las montañas son los problemas grandes que están a tu paso cuando vas caminando. Eso es lo que tú vas a remover. Tener la sabiduría de mover los problemas que estás enfrentando, las situaciones a donde te encuentras. Entonces, el creer es bien importante que cada uno de nosotros lo tengamos grabado en nuestro corazón y decirle, Señor, creo en ti, creo en tu palabra, creo, Señor, que tú me vas a levantar, creo, Señor, oh Dios, que tú me vas a usar. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ok, pastor, pues al final del cuento yo me quedo que creer en una decisión personal de uno y con fe y lucha. Amén, claro, también. Ok, sus redes sociales. Me encuentro como Enrique Sánchez. Su dirección y los horarios de sus servicios. Bueno, estamos ubicados en la 1025W en Memory Line, en Santana, California. Y los horarios de servicio los tenemos los domingos a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. ¿Su teléfono? Mi teléfono, área 714-863-1916. Ok, pues ahí les encargo que se suscriban al canal, que compartan este video y pues que lo sigan. Para ustedes es gratis, para nosotros es de gran bendición. Y pues sigan conectados, porque cuando conectamos con Dios, todo cambia. Claro. Esto fue sí. Conectados.